Bueno, esta es como una introducción y es algo muy básico, ¿sí? Sobre cuestiones que ustedes, muchos ya conocen y otras que son más específicas de lo que es los frutales. La idea nuestra no es superponer conocimiento de lo que ya vienen ustedes estudiando, ¿sí? No vamos a dar nuevamente este, algunos conceptos, si es que surgen dudas, obviamente que sí, si ustedes necesitan más información, obviamente que sí, pero la idea no es volver sobre conceptos que ya ustedes tienen adquiridos, es aplicar lo que ustedes conocen, mucho de las materias generales, como fisiología vegetal, como clima, es aplicarlo a los frutales. Entonces, la idea de esta clase es un poco eso, ¿sí? Es conocer más lo que es la estructura del árbol frutal eh, para poder después ir a cosas más específicas todavía de la fruticultura en sí. Cuando decimos que es básico, vamos a tener que empezar a hablar de cómo está conformado un árbol frutal. Obviamente nosotros vamos a tener una parte aérea y vamos a tener un sistema radicular o un sistema radical. Esta parte aérea va a estar conformada por un esqueleto donde vamos a tener el tronco y todas sus ramificaciones y va a estar conformada por una copa. Esa copa, o sea, estas son todas terminologías que ustedes van a escuchar a lo largo de toda la materia, ¿sí? Copa, sistema radicular, sistema radical, son todos términos que ustedes van a empezar a implementar a partir de ahora. Lo que nosotros denominamos copa va a estar conformado por hojas, por flores y por frutos. Dependiendo del momento del ciclo de crecimiento de la planta, dependiendo del momento y de la época del año, voy a poder tener quizás hojas y frutos, voy a poder tener hojas y flores, voy a poder tener solamente flores, en algún momento, dependiendo de la especie, puedo solamente tener flores, pero estos órganos van a estar combinándose en algún momento. Bien, como les comentaba al principio, la idea es aplicar lo que ustedes conocen, una parte más o una mirada más frutícola. ¿Qué es lo que ustedes conocen? Y vienen viendo que las hojas tienen funciones de fotosíntesis, funciones de transpiración, funciones de respiración. ¿Qué le añadimos nosotros cuando hablamos de un árbol frutal? Bueno, en este caso también va a tener una función mecánica esa hoja. ¿Por qué? Porque las hojas lo que hacen es sombrear la madera y el fruto, o pueden estar sombreando la madera y el fruto. Y no solamente tienen una función mecánica, sino que también tienen una función fisiológica. ¿Qué significa esto? Las hojas tienen la capacidad de producir, traslocar y almacenar sustancias de reservas. Y ahora vamos a ver qué es. Luego tenemos un tronco. El tronco en fruticultura, después ustedes lo van a ver con los distintos cultivos, es un tronco más bien bajo. ¿Sí? En la mayoría de los cultivos frutales, nosotros lo que buscamos es un tronco bajo. Pero el tronco cumple con funciones de transporte, ¿sí? Xilema, floema, savia bruta, savia elaborada, agua, nutrientes, cumple con una función de soporte y cumple con una función de almacenamiento. Cuando hablamos del sistema radicular, estamos hablando que cumple con funciones de absorción de agua, nutrientes,
de sostén de la planta y también de almacenamiento de sustancias de reserva. Fíjense que yo les nombré este almacenamiento de sustancias de reservas en las hojas, en el tronco y en las raíces. ¿Por qué? Bueno, porque es una parte muy importante para nosotros esta formación, translocación y almacenamiento. Y después vamos a ver por qué es tan importante para las frutas, los árboles frutales, esta producción de sustancias de reservas. Otro de los términos que vamos a utilizar mucho a partir de ahora van a ser partes permanentes de la planta. Ambos, el tronco y el sistema radicular, es lo que nosotros denominamos comúnmente como partes permanentes de la planta. Y es muy importante en el funcionamiento de una planta frutal. Bien, vamos a empezar entonces por la parte del sistema radicular. ¿Cómo podemos o cómo se originan, ¿sí?, el sistema radicular? Vamos a tener dos opciones. Una es a partir de la semilla, es decir, a partir de lo que se llama radícula del embrión, que sería esto que ustedes ven marcado acá. Cuando el sistema producido por esta semilla a través de la radícula del embrión, o sea, cuando el sistema proviene de la radícula del embrión, nosotros tenemos ese sistema radicular. ¿Qué características tiene? Bueno, es vigoroso, pivotante, también se llama primario, ¿sí? Son distintas formas en que podemos denominar a, a ese sistema radicular proveniente de la radícula del embrión. La otra opción, o sea, si no viene de la semilla, la otra opción que tenemos en fruticultura es obtener un sistema que ya no es radicular, sino que es radical. ¿Cuál es la diferencia? Es que proviene de algún órgano que no es la semilla. Hay una clase especial y una clase particular sobre cómo multiplicamos agámicamente. Pero, por ejemplo, a través de lo que es una estaca, ¿sí?, en este caso es una estaca de vid, yo puedo obtener un sistema radical. En este caso, nosotros denominamos a ese sistema radical como raíces adventicias. Todo esto ustedes lo van a ver en una clase particular donde se ve cómo se forma, ¿sí?, ¿no?, este sistema radical y cuáles son las condiciones en que deben llevarse a cabo para obtener este sistema radical. Miren lo que es la distribución y la extensión de un sistema radical. De todo eso, de toda esa extensión que puede llegar hasta los 3 metros de profundidad, solamente lo que se encuentra en el primer metro es activo. El 85% activo se encuentra dentro del primer metro de profundidad. ¿Sí? Es decir, que todo esto es exploratorio y de sostén. Pero nosotros necesitamos al menos 1 metro de profundidad para obtener un buen sistema radical o radicular en una planta frutal. ¿Qué condicionamientos puede tener ese crecimiento? Todo lo que son características del suelo
como la aireación, la temperatura, la humedad, la acidez, la materia orgánica, los nutrientes, la presencia de capas duras, ¿sí? El piso de arado, por ejemplo, la presencia de napas freáticas, cuánto puede llegar a subir una napa freática, hace que condicionen el crecimiento de ese sistema radicular. O sea, características del suelo en general. No solamente eso, características botánicas y genéticas de la misma especie. Más allá de las características del suelo, un sistema radicular de una manzana genéticamente es distinto al de una pera, por ejemplo. ¿Sí? La otra, que estaría condicionando el crecimiento, es la interacción con los órganos aéreos. Ustedes vieron que las hojas producen fotosintatos y esos fotosintatos luego son traslocados hacia lo que es la parte permanente de la planta. Entonces, el sistema radicular se alimenta de esos fotosintatos. ¿Sí? Necesita de la parte aérea para poder crecer. Si yo tengo una copa pobre, una copa que no está bien iluminada, bien fertilizada, que no tenga una buena proporción de agua, eh, esos fotosintatos van a ser bajos, van a haber una disminución bastante importante y eso va a hacer entonces que también el sistema radicular se vea afectado en su crecimiento. Como así también, si el sistema radicular tiene algún tipo de problema, algún impedimento para crecer, alguna enfermedad, y entonces no pueda traslocar el agua y los nutrientes hacia la parte aérea de la copa, de la planta, también la parte aérea va a verse afectada. ¿Sí? Es una interacción entre las dos partes de la planta. Y una cuestión que también es bastante común, por ejemplo, esto se da en duraznos, es la presencia y la proximidad de plantas adyacentes. Por ejemplo, en duraznos lo que se producen son ciertas toxinas que impide que otra planta que se encuentra adyacente, la planta continua, pueda seguir explorando y pueda seguir creciendo. ¿Sí? Por eso muchas veces lo que se dice es que cuando se viene de muchos años de un monte implantado con durazno y se quiere levantar ese monte, implantar nuevamente durazno no es lo más aconsejable debido a esta presencia de toxinas. ¿Sí? Esto muy particular en durazno. Bien, si hablamos de la parte del tronco, nuevamente vamos a tener dos orígenes. Uno es a través de la plúmula de la semilla. Como hoy teníamos a través de la radícula del embrión, el tronco se puede originar a partir de la plúmula. La otra opción también es a través de una multiplicación vegetativa. Como por ejemplo, si yo hago un injerto, esto lo van a ver en la clase particular de multiplicación agámica, yo puedo hacer un injerto y entonces esta yema que yo estoy injertando va a ser la que me va a dar origen al tronco. Puede ser una yema terminal, de lo que también es un injerto de púa, ¿sí? Yo no estoy injertando una yema, sino que estoy injertando este trozo de madera con al menos dos yemas, entonces la yema terminal es la que me va a dar origen al tronco. O también puede ser la yema terminal a partir de una estaca. Entonces, hoy habíamos visto que a través de una estaca yo puedo tener un sistema radical. ¿Sí? Esas raíces adventicias que luego vamos a ver cómo se producen. Y ahora estoy diciendo que a partir de la yema terminal de una estaca yo puedo obtener el tronco. Esto me está dando el indicio que a través de una estaca yo puedo tener una planta completa. ¿Sí?
Entonces, son distintas formas de ir obteniendo una planta. Bien, cuando hablamos de yemas, vamos a hacer una clasificación. Las yemas se pueden clasificar según su posición en yemas apicales o terminales. Esto, en yemas laterales o axilares. Se ven en el gráfico acá, y para que vayan conociendo las especies, estas son yemas laterales de una pera. Y esta es la yema apical de la pera. Vamos a ver qué tipo de yemas son. Y vamos a tener una tercera, que es la yema estipular. Como su nombre lo indica, se encuentran las estípulas de las hojas, a los lados, a los costados de la yema axilar, y también, como su nombre lo indica, son de sustitución, es decir, pueden tomar el lugar de la yema axilar en el caso en que ésta no brote por alguna anomalía o algún problema externo. Hay una cuarta clasificación de la yema, que son las denominadas yemas adventicias. Las yemas adventicias son yemas que no tienen un punto determinado, o sea, brotan de alguna parte que no es un lugar determinado de la planta. Solamente se encuentran en manzana y pera, bueno, ejemplos manzana y pera, pero también membrillo, ¿sí? Pero no vamos a encontrar, por ejemplo, yemas adventicias en durazno, en damasco, en los que nosotros llamamos frutales de carozo, en esas no hay yemas adventicias. Y esto es importante porque después, a partir de acá, se pueden llevar a cabo distintos métodos de propagación de las especies. Es importante saber si las tienen o no las tienen, porque a partir de ahí puede ser que unos métodos funcionen para unas especies y no funcionen para otras especies. Si las clasificamos según su naturaleza, vamos a tener yemas vegetativas o de madera. Estas yemas vegetativas o de madera dan origen a un brote, dan origen a hojas. Las yemas fructíferas o de flor dan origen a flor o inflorescencia. Es decir, que, por ejemplo, esta yema, dependiendo de la especie, puede producir una sola flor o puede producir una inflorescencia. Después vamos a ver en qué caso se da cada una de ellas. Y hay una tercera clasificación que son las yemas mixtas. Externamente, las yemas mixtas se ven similares a las yemas florales. Miren la comparación de una yema mixta de pera y una yema floral de cerezo, ¿sí? O sea, externamente son similares. Ambas son muy distintas a las yemas vegetativas. Las yemas vegetativas son más cónicas, más puntiagudas, más pequeñas. Las yemas florales y las yemas mixtas son más globosas, más gorditas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo ahí ya puedo diferenciar lo que es una yema vegetativa de lo que es una yema fructífera. Pero las yemas mixtas, si bien externamente son similares a las yemas florales, internamente son distintas. Las yemas mixtas, cuando brotan, producen eso que ustedes ven ahí. Producen una inflorescencia, en el caso de la manzana y la pera, y producen un brote. Es decir, la misma yema produce ambos
tipos de órganos, ¿sí? Produce flores y produce hojas. Esto se da solamente en manzana, pera y membrillo. Lo que pasa es que a diferencia de la manzana y la pera, el membrillo produce una flor, no produce inflorescencia. Nunca vamos a ver una yema mixta en frutales de carozo. Nunca lo vamos a ver en un durazno, en un cerezo, en un damasco, en un ciruelo, en un almendro. ¿Sí? Esto es otra, después vamos a tener una clase particular donde vamos a hacer esta diferencia entre las frutales de carozo y los frutales de pepita. Bueno, vayan sabiendo, vayan viendo que en cuanto a las yemas, ya vimos una que eran las yemas adventicias. Las yemas adventicias solamente en frutales de pepita, nunca en frutales de carozo. Las yemas mixtas únicamente en frutales de pepita, nunca en frutales de carozo. Miren, para que ustedes tengan una idea de cómo es que se produce esta yema mixta. Esta es una yema mixta de manzana. A diferencia de la pera, ustedes lo que ven acá es una pubescencia bastante importante, pero sigue teniendo esas condiciones de ser una yema globosa, una yema bastante más gordita, que no me la podría confundir con una yema vegetativa. Esta yema, como la ven acá, cuando abre genera esto. En este esquema se ve claramente cómo si estas hojas provienen de los meristemas vegetativos laterales. Todo lo que ustedes ven acá estaría indicando esas hojas. Y como esta inflorescencia proviene de un meristema terminal reproductivo. ¿Sí? Entonces, debido a eso, una sola yema, todo eso que ustedes ven en la foto, todo esto proviene de una sola yema, que es esa yema mixta. ¿Sí? Entonces, no hay que confundir. Todo proviene de la misma yema. Bien. Y hay una tercera clasificación que es según la época de apertura. Acá estamos hablando de yemas vegetativas. Nosotros vamos a tener una opción que son las yemas dormidas o normales. Yo les pongo o trato de ponerle todos los nombres con los que pueda aparecer en la bibliografía. ¿Qué son las yemas dormidas o normales vegetativas? Esto lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Esto es un ciclo anual de crecimiento para los frutales caducifolios. Vamos a ver que tenemos separado lo que es todo el año, otoño, invierno, primavera y verano, en prácticamente dos semicírculos. Uno donde la planta va a crecer y otro donde la planta va a estar en un estado de latencia. Esto lo vamos a ver la semana que viene en más detalle. ¿Para qué les muestro esto? Bueno, para decirles cómo son las yemas dormidas o normales. Supongamos que estamos en la primavera-verano del 2020 y entonces estas yemas vegetativas que se encuentran en justamente el axilar de la hoja que está creciendo, se forma y crece. O sea, estas yemas vegetativas se encuentran en la axila de la hoja del brote que está creciendo en la primavera y que va creciendo durante el verano. Cuando llega el otoño y el invierno, esas yemas es como que quedan en stand-by, no crecen más. Y abren en la primavera del siguiente año. O sea que pasó todo un ciclo de crecimiento. Después vamos a ver por qué necesitan acá, qué es lo que pasa acá específicamente.
Pero la idea es que ahora ustedes sepan que estas yemas que se forman en la primavera del 2020 abren en la primavera del 2021. Ese es el ciclo que cumplen. A diferencia de las yemas normales, las yemas latentes hacen todo el mismo circuito, pero no abren en el 2021. Se generan en el 2020, en la primavera del 2020, y cuando tienen que abrir en la primavera del 2021, quedan justamente como su nombre lo indica, latentes. Hay varias cuestiones por las cuales las yemas pueden quedar latentes. Una de ellas, les doy un ejemplo, ustedes se acordarán de lo que es la dominancia apical. Cuando nosotros tenemos una marcada dominancia apical en una planta, muchas de las yemas sobre todo basales, pueden quedar latentes. Y luego tenemos la opción opuesta, las yemas anticipadas. Si las yemas latentes no abren a la primavera siguiente, las yemas anticipadas abren en la misma estación de crecimiento en la que se forman. Es decir, se forman en la primavera y abren durante la primavera-verano, ¿sí? Por eso se denominan anticipadas. Estas son las tres opciones que nosotros tenemos. Después van a ver que en ciertas especies se dan, las yemas anticipadas se dan más que en otras especies, ¿sí? Pero estas son las tres, digamos, clasificaciones que tenemos de las yemas que nosotros podemos llegar a utilizar durante todo lo que es la materia. Bien, cuando yo tengo todas yemas vegetativas, tanto en la parte apical como en la parte lateral, todo esto es vegetativo, solamente producen hojas, todo lo que ustedes ven acá van a producir solamente hojas, entonces estamos hablando de ramas vegetativas. Siempre y solamente producen hojas en toda su extensión. Ejemplo, esto ustedes es el comienzo de la, de la pesadilla. Por eso nosotros les decimos y les aconsejamos que vayan leyendo las clases porque después se va complicando. Esto es solamente para que sepan, a modo de informativo en esta clase. Después hay una clase especial de esto. Vamos a tener distintos tipos en función principalmente de lo que nosotros denominamos vigor. ¿Sí? Vigor clasificado según la longitud y el diámetro. Entonces vamos a tener una clasificación en función del vigor. Y esas pueden estar presentes o no dependiendo de si son pomoideas, subfamilia pomoideas o subfamilia prunoideas. Dependiendo de dónde, de cuál sea la especie, yo voy a tener más, digamos, una mayor cantidad de ramas vegetativas y no tantas en las otras, en la otra subfamilia. Esto lo vamos a ver más adelante, pero que vayan más o menos viendo el tema de los nombres. Ahora, si yo ya no tengo todas yemas vegetativas, ya no tengo esa opción. Si al menos una yema en toda la extensión es reproductiva, si al menos una lo es, y llamamos yema reproductiva a la floral o a la mixta, entonces yo ya no tengo una rama vegetativa, sino que tengo una productiva. ¿Sí? Al menos una yema me va a dar una flor, inflorescencia, o me va a dar una inflorescencia hidronte. Como por ejemplo es este el caso. ¿Sí? Después vamos a ver qué especie es y por qué podemos llegar a determinar la especie en función de dónde están posicionadas esas yemas y qué producen.
Nuevamente, como tenemos en las ramas vegetativas, vamos a hacer una clasificación en función si son pomoideas o si son prunoideas. Bien, ¿cómo obtenemos un árbol frutal? La primera opción que puede surgir es a partir de una semilla, ¿sí? Nosotros ya vimos que a partir de la semilla nosotros podríamos obtener el sistema radicular, si es a partir de la radícula del embrión, y podríamos obtener el tronco a partir de la plumia de esa semilla, de ese embrión. Entonces, obviamente, es factible que yo pueda obtener un árbol frutal completo a partir de una semilla. ¿Qué características tiene ese árbol a partir de semilla? Son plantas vigorosas. Nosotros siempre decimos que el sistema radicular, es decir, aquel que proviene de la semilla, es un sistema radicular profundo, fuerte. Acuérdense que hablábamos de una raíz pivotante o una raíz primaria, ¿sí? Son plantas, y acuérdense que decíamos, bueno, si yo tengo un buen sistema radicular que pueda absorber agua, nutrientes, que me pueda explorar el suelo, eso va a ser alimento para la parte aérea de la planta. Entonces, lo que yo puedo esperar también es una copa bastante vigorosa, bastante importante, y nuevamente, si esa copa es vigorosa, es importante, tiene muchas hojas, que me puede producir muchos fotosindatos, eso va a alimentar al sistema radicular, y entonces esa combinación de ambas cosas van a hacer que la planta sea vigorosa. Otra de las características es que, como ustedes saben, la semilla, las plantas, se produce una combinación. Entonces, las plantas tienen genotipo y fenotipo diferente al de sus progenitores, ¿sí? Probablemente, si yo me como una manzana y a la manzana le siembro una semilla, la planta que va a surgir de esa semilla de manzana no va a ser la misma con las mismas características de la manzana que yo comí. Y una característica súper importante, cuando estamos hablando de frutales, de árboles frutales producidos a partir de semilla, es que poseen un periodo de juvenilidad, o también conocido como fase juvenil. ¿Sí? Estas dos cosas, estas dos cuestiones, que la planta tenga un genotipo y un fenotipo diferente a sus progenitores, que sea distinta, ¿sí? Que la manzana que yo produje a partir de la semilla sea distinta a la que yo me comí, y que tenga un periodo de juvenilidad, hacen que nosotros en fruticultura no produzcamos plantas a partir de semilla. Ustedes no van a ver un monte frutal comercial producido a partir de plantas de semilla. Otra de las características que tienen, imagínense que si yo no tengo distintos genotipos y fenotipos, las plantas son diferentes, y yo necesito tener un monte frutal lo más homogéneo posible en cuanto a sus características, en cuanto a las plantas, para poder manejar ese monte. Si yo tengo una planta de 2 metros y otra planta de 1,50 m y una planta de otro, es muy difícil poder llevar a cabo todas las prácticas culturales que se les hacen en los montes comerciales. Entonces, a nivel no solamente de productivo, sino también a nivel de manejo, eh, se hace inviable. Más allá de estas características que son fundamentales para no poder llevar a cabo una plantación a partir de semilla. ¿Qué pasa con el periodo de juvenilidad? El periodo de juvenilidad, las plantas no pueden ser inducidas a floración. Es decir, la planta necesita pasar por un proceso para que luego pueda producir flores y fruta. Es un proceso natural que se da en las plantas y que no puede ser sorteado con ninguna práctica o técnica de manejo. No hay
hay forma que yo externamente pueda inducir a esa planta joven a florecer. ¿Sí? Lo tiene que hacer naturalmente. Y el problema es que dependiendo de las especies, ese periodo de jubilidad puede llegar a durar varios años. Entonces ustedes imagínense un productor que pone todo su capital o que está intentando producir fruta y que además que de por sí la planta sí comienza a producir, digamos, progresivamente. ¿Sí? Las primeras cosechas probablemente no salven lo que fue todo el costo de implantación del monte, sino que es algo progresivo. Imagínense que además, si yo pongo plantas a partir de semillas, tengo que pasar mínimo 8 años para que tenga una, dos, tres, cuatro, cinco flores. Porque pasado ese tiempo, no es que el árbol va a explotar en flores, ¿sí? Es algo progresivo. Entonces, es inviable. Esa es la idea que le tiene que dar, ¿sí? Es inviable hacer un cultivo frutal a partir de plantas provenientes de semilla. La opción que sí se usa es a partir de la combinación de tejidos diferentes. ¿Qué estamos diciendo con esto? Yo voy a tener una planta frutal producida por dos partes distintas. A la parte aérea, que se la puede encontrar como copa, lo podemos encontrar como injerto o como variedad, y voy a tener otra parte provista por otra planta que se puede conocer con el nombre de patrón, injerto o pie. Ambas partes van a estar unidas por alguna técnica, ¿sí? Que después ustedes van a ver en las diferentes clases. Esto es lo que nosotros denominamos bionte. Bionte entonces es una planta frutal conformada por la combinación de al menos dos tejidos diferentes. Lo que tiene que quedar en claro es que no hay ni una mezcla ni una combinación genética. Sí hay una reciprocidad, es decir, las características de ese pie se las va a transmitir a la variedad y la variedad le va a transmitir características al pie, pero no hay una mezcla ni una combinación de genes. Esto es muy utilizado en horticultura y básicamente debido a que, por ejemplo, si yo injerto una variedad, tengo el beneficio que mantengo la identidad de la planta madre. Yo les decía, si me como una manzana y pongo a sembrar la semilla y saco una planta de esa semilla, las características de esa manzana no van a ser iguales a la manzana que comí. Bueno, cuando nosotros hacemos este tipo de técnicas, injertos, ya van a ver todas las técnicas por las cuales se puede producir la copa, en bionte, estamos asegurando la identidad de la planta madre. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la yema que yo estoy injertando, esa yema proviene de tal variedad, de tal especie y además es una yema que proviene de una planta adulta que ya superó el periodo de juvenilidad. Entonces, la yema, al provenir de una planta adulta, no tiene ese periodo de juvenilidad y entonces estamos evitando este periodo de improductividad natural que se da en las plantas a partir de semilla. Cuando hablamos del pie, ahí sí, nosotros podemos usar una semilla para obtener el sistema radicular. En fruticultura, a nivel productivo, es para lo único que se utiliza la semilla, para producir un pie, para darle al simbionte un sistema radicular. Acuérdense que si
a partir de semilla es profundizante, es explorador, es pivotante. Si yo tengo, por ejemplo, hoy veíamos esos duraznos producidos en Mendoza con un suelo muy suelto, prácticamente arena, quizás necesite un pie franco para poder darle un soporte a la planta, entonces yo sí puedo utilizar una semilla para obtener el pie del bionte. Nada más. Esa es toda la función que tiene la semilla cuando estamos hablando de productividad. O puede ser obtenido a partir de otra parte de la planta que no sea la semilla, que ya lo van a ver con variedades. ¿Cuál es la ventaja que tiene ese portainjerto? Que se pueden adaptar a distintas condiciones del suelo. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, en Mendoza tenemos problemas, solo tienen problemas de nemátodos. Entonces hay pies portainjertos que son o más tolerantes o más resistentes a nemátodos. Hoy hablábamos de los suelos pesados que podemos encontrar en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay pies específicos que se adaptan mejor a esos suelos pesados y más fríos de la provincia de Buenos Aires. O sea que probablemente yo tenga una planta de durazno producida en San Pedro con un pie y en Mendoza con otro pie. Y eso que implica, yo puedo estar produciendo la misma variedad, puedo tener en la copa, en la parte aérea, puedo estar produciendo un durazno, una variedad que se llama Yungol, pero el pie es distinto y está mejor adaptado a cada una de las zonas donde lo estoy produciendo. ¿Sí? Entonces, la idea que hay que quedar es esa. Nosotros podemos armar, digamos, de alguna manera, una planta frutal con la combinación del portainjerto y de la variedad. Y esto es lo que más se utiliza en fruticultura. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte ninguna.